Hoy es miércoles 13 de marzo y ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos para responder a sus preguntas. Doctor, feliz día, bienvenido. Hola Marjorie, feliz día, ¿cómo estás? Bien, doctor, contenta de compartir con ustedes a través de esta ventana informativa porque nos siguen llegando preguntas y bueno, quiero comenzar con esta que está relacionada con los venezolanos con estatus de protección temporal aquí en Estados Unidos. Tenían hasta el 10 de marzo para reinscribirse. ¿Qué pasa si no lo hicieron, doctor? Bueno, la oportunidad para inscribirse venció el 10 de marzo, ¿verdad? Pero siempre hay oportunidad si la persona tiene una razón por la cual no se pudo inscribir, ¿verdad? Ah, disculpa, que es que estoy teniendo interrupciones. No se preocupe. Si la persona no pudo inscribirse, hay alguna razón extraordinaria que está fuera del control del aplicante por el cual la persona no pudo inscribirse, entonces se puede hacer un registro tardío, se llama un Ok. registro tardío. Sí, doctor, nos hacen también otra pregunta relacionada con el parol. Nos dicen qué debo hacer si ya venció el parol y no he recibido una respuesta sobre mi solicitud de ajuste de estatus. Doctor, hemos perdido su imagen. No sé si puedo activar de nuevo la cámara para poder Bo- verlo. sí, un momentito. No se preocupe. Estamos recibiendo las preguntas. Recuerden que ustedes pueden Ujú. participar. Estamos en vivo, así que rápidamente la estaremos compartiendo con el doctor para que él pues disipe las dudas que tengan en materia de migración. Como cada miércoles, Ujú. esta es la ventana informativa para Ok, cada uno de ustedes. Doctor, adelante, ok. ahora sí. Bueno, entonces, como te estaba explicando, si existe alguna razón extraordinaria que está fuera del control del aplicante de TPS, entonces se puede hacer un registro tardío. Entonces habría que analizar las circunstancias de la persona para determinar si puede o no hacer este registro tardío, pero sí hay posibilidades de hacerlo. Qué bueno, doctor, porque es una opción para las personas que por alguna razón más allá de su voluntad no pudieron hacerlo a tiempo. Avanzamos con las Correcto. preguntas y le había hecho otra que tiene que ver con el parol. Dice, ¿qué puedo hacer si se venció mi parol y no he recibido una respuesta sobre mi solicitud de ajuste de estatus? Bueno, si se venció el parol, si la persona entró a Estados Unidos con un parol, hizo un ajuste de estatus basado en matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta persona puede ir nuevamente a la oficina de su oficial de deportación para solicitar una extensión de ese parol. Sin embargo, cuando tú tienes una planilla de ajuste de estatus, Marjorie, eso automáticamente ya te da permiso para permanecer en el país, ¿ok? Ok. Entonces, esta persona ya no se encontraría de manera ilegal y no tendría que tener este miedo, ¿verdad? De que si hay una redada o si pasa por un punto de chequeo migratorio, la puedan deportar del país. Es importante que la persona tenga una evidencia de eso, una copia del recibo como prueba de introducción de la planilla de ajuste de estatus o la tarjeta de empleo. A veces uno solicita una tarjeta de empleo con su ajuste de estatus y esa tarjeta de empleo pues indica cuál es la clasificación. Y allí el oficial de inmigración sabrá entonces que esa persona está en un proceso de ajuste de estatus. Entiendo, doctor. Recibimos otra pregunta de un televidente y nos dice así, ¿qué pasa si salgo de los Estados Unidos después que se venza mi parol? Bueno, si usted ya no tiene permiso para estar dentro de Estados Unidos y permanece en el país, el gobierno puede iniciar procedimientos de remoción. Es decir, procedimientos lo pueden citar a la corte para que explique por qué entonces usted no se ha ido, tiene que irse y qué beneficio migratorio está solicitando que le permita quedarse permanentemente en el país. Entiendo, doctor. Llega una pregunta de Ingrid Torres, dice así, buen día. Doctor, a un familiar y su hijo menor les llegó la residencia por matrimonio. ¿Qué tiempo pueden estar fuera de los Estados Unidos y si pueden viajar con pasaporte vencido? Su hijo es menor de edad y el pasaporte se venció en el año 2022. Gracias. Buenos días, Ingrid. Gracias por tu pregunta.
Ingrid siempre nos tiene preguntas, Sí. ¿verdad, Marjorie? Sí, siempre está muy pendiente de nuestra Siempre está programación. muy pendiente de nosotros, claro que sí, eso nos alegra bastante. Bueno, mira, Ingrid, en este caso, cuando una persona obtiene su residencia permanente, puede viajar fuera de los Estados Unidos, pero uno no recomienda que se quede más de 6 meses fuera del país, porque esto puede traerle inconvenientes, ¿verdad? Cuando tú entras en el aeropuerto, bien incómodo, ¿verdad? Que el oficial te esté preguntando, bueno, ¿y por Sí. qué se quedó más tiempo? Tú sabes cómo se pone Ujú. uno cuando uno está entrando al país y tiene que pasar por inmigración. Entonces, además, si la persona pasa más de un año fuera del país, estatutoriamente pierde la residencia, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante, que la persona nunca esté más de un año fuera del país porque como residente permanente, porque puede perder todo este proceso. Y en relación al pasaporte, bueno, esto es un asunto que depende de cada país, ¿no? No todos Claro. los países aceptan personas que entren con pasaporte vencido. Mi sugerencia es que antes de cualquier viaje haga las gestiones necesarias, si es venezolano, obviamente, en el consulado correspondiente o en Venezuela para que obtenga un pasaporte vigente, ¿ok? Y pueda Ok. entonces luego viajar a otros países, ingresar a Estados Unidos sin problema. Esa sería la primera diligencia que yo haría. Perfecto, doctor. Nos preguntan, ¿puedo viajar fuera de los Estados Unidos mientras mi solicitud de ajuste está pendiente de ajuste de estatus? Sí, Ok. siempre y cuando, y esto es bien importante, siempre y cuando haya solicitado un documento Marjorie que se llama Advance Parole, ¿ok? Ese documento que se llama Advance Parole, probablemente tú te recuerdas, no sé si cuando tú hiciste tus documentos te dieron como un permiso de viaje, una tarjetica Sí. o un papel Ujú. grande, y ese papel o esa tarjeta te permite reingresar a Estados Unidos luego de haber hecho un viaje en el extranjero durante el periodo que tienes tu proceso de ajuste de estatus. Entiendo. Doctor, nos llegan otras preguntas y nos dicen lo siguiente, ¿qué puedo hacer si me arrestan después de que se venza mi parol? Sí, perdón. ¿Qué puedo hacer si me arrestan después de que se venza mi parol? Bueno, primero que nada, hay que evitar un arresto, ¿ok? Eso, con parol, sin parol, Afecta. es algo a evitar, ¿ok? Sí. Y un arresto habría que ver por qué fue, ¿verdad? Si fue que estabas haciendo bulla en público o estabas robando un banco. Entonces Claro, todo esto depende. tiene diferentes implicaciones, ¿ok? Generalmente a una persona que hay ciertos delitos que hacen que una persona sea inadmisible en los Estados Unidos, es decir, si la persona está dentro de Estados Unidos y comete uno de estos delitos, entonces puede ser deportada. O sea, empieza un procedimiento de deportación. Entonces, bueno, habría que ver cuál es el delito que la persona cometió. Generalmente son delitos serios, felonías, etcétera. Pero mi recomendación nuevamente, Marjorie, no lo arresten, ¿ok? Pórtese bien Claro, claro. Entrar en el carril, ir así en el derechito. carril. Claro que sí, Doctor, claro que sí. siempre nos preguntan que cómo va el tiempo de respuesta ante las solicitudes de parol humanitario. Quería saber cuál había sido la experiencia que usted tiene hasta ahora con sus clientes. Bueno, la experiencia ha sido variada, como les he dicho, ¿verdad? Ujú. Hay solicitudes antiguas, viejas que tenemos que todavía no han sido decididas, solicitudes nuevas que son decididas, ¿ok? De ciudadanos americanos, de residentes. Así que tenemos un gráfico bastante completo en relación a cómo ellos están procesando. No hay un orden, en otras Sí. palabras, ¿ok? Sin embargo, bueno, las buenas noticias fue que, o han sido, que la semana pasada, no sé si te acuerdas que hemos hablado anteriormente de varios estados demandaron a la administración de Ujú. Biden para poner un freno al paro humanitario, estaban alegando abuso de poder de la administración.
y una corte federal en el mismo estado de Texas, que es un estado bastante difícil, Sí. le dio la razón a la administración, dijo que la administración tiene el poder ejecutivo de implementar las distintas normas migratorias que ellos consideren convenientes, la manera que ellos consideren conveniente, y mantiene en funcionamiento este programa del parol humanitario. Claro, y esta noticia fue Ujú. recibida con muchísimo beneplácito, en especial por nuestra comunidad venezolana, por lo que significa estar aquí con la ayuda de un familiar que además no se traduce en carga para el Estado. Correcto, correcto. Y son 30.000 visas al mes, dividido entre 4 países. Ujú. Entonces, una manera de evitar esos cruces ilegales y no poner en riesgo pues la integridad física de la persona que necesita venir para acá. Así es. Doctor, otro punto que es también de interés para nuestra comunidad es que este 16 de marzo, pues los inmigrantes que están refugiados en albergues deben salir, pero ¿cuál es el proceso y qué opciones tienen ellos luego que tengan que abandonar estos albergues? Bueno, el proceso lo determinará cada ciudad. Me imagino que Chicago, Nueva York, ya están, Ujú. Denver, están empezando a tomar este tipo de medidas. Y bueno, las opciones que tienen las personas que en estos momentos se encuentran en albergue, lamentablemente no hay una solución, o sea, no hay otro subsidio, ¿verdad? Que el gobierno dé. Y bueno, tienen que empezar a buscar el lugar donde van a vivir. Eh, de toda persona inmigrante que ha venido a este país lo ha hecho con sus propios medios. Es solamente en estos últimos años que hemos visto que se ubican en refugios, porque generalmente pues la persona busca pues dónde ubicarse. Entonces, bueno, estas personas tendrán la capacidad, ¿verdad? Con su permiso de trabajo y sus habilidades para trabajar, de conseguir su propio techo y seguir construyendo la vida que tanto dicen que quieren tener en este país, la oportunidad de estar en este país. Claro, lo que dificulta el proceso es cuando no llega a tiempo el permiso de trabajo, porque bueno, cómo esas comunidades de inmigrantes se pueden mantener cuando no tienen el aval o el estatus que necesitan para poder trabajar legalmente. Sí, por eso muchas alcaldes han apelado al gobierno para que agilice la producción de Ujú. las tarjetas de empleo. Acuérdate que que a ti no te da una tarjeta de empleo simplemente por haber ingresado a Estados Unidos. Tú tienes que Correcto. empezar un proceso migratorio para ver qué auxilio vas a invocar que te permita quedarte en el país de manera permanente. Entonces, todo esto requiere acción de la persona, requiere ir a hablar con un abogado, requiere ir a recibir asesoría. Entonces, tú y yo sabemos que este es un país que, como dice Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Así es. Ujú. Bueno, doctor, seguimos con las preguntas de los televidentes. Nos explica en este caso, doctor, entramos a Estados Unidos el 9/27 del 2022, es decir, septiembre 27. Al año y un Ujú. día pedimos la residencia por ajuste cubano. A los 3 Ujú. nos la aprobaron, pero la green card de mi esposo le llegó con un error en la fecha de entrada. La fecha que tiene es del 5/2 del 22. Él puede viajar a Cuba con este error porque esa fecha podría ser la de la reunificación que se le puso a su mamá, a él solo previamente. O sea, con este error, ¿la persona puede salir y entrar? Bueno, habría que ver si es un error en la entrada, pues Ujú. yo corregiría, o sea, habría que corregir esa tarjeta Ok. porque al momento de naturalizarse puede traerle problemas, ¿ok? Ya. Yo tendría mucho cuidado en regresar a Cuba después que te hayan dado la residencia de esta manera, porque últimamente se ha planteado una narrativa, especialmente desde Washington Ujú. y desde a representantes republicanos que están poniendo un poco en duda las razones por las cuales se le está dando la residencia permanente a cubanos por la ley de ajuste de cubano, cuando generalmente esta ley se aprobó
para personas que vienen huyendo de la dictadura de la Revolución Cubana, de la dictadura que implantaron los Castros. Entonces, se han escuchado últimamente casos de personas que no los están dejando entrar de Cuba a los Estados Unidos, luego de haber estado en Cuba como residentes permanentes. Entonces, yo tendría mucho cuidado, de verdad, Ujú. en usar esta tarjeta, en usar esto para ir a Cuba. Yo esperaría ser ciudadano americano y luego ir a Cuba ya como ciudadano americano. Claro, porque es incoherente, ¿no? Que llegues aquí a este país buscando ayuda y luego lo Y primero que hagas sea ir luego, a Cuba. ajá, correcto, eso es Ok. correcto. Seguimos recibiendo preguntas de ciudadanos relacionados con Cuba. Nos dicen así, mi padre es cubano español, ingresó a Estados Unidos hace 11 años y le dieron asilo y residencia. Viajó a España cuando el COVID y no pudo regresar a tiempo. Le quitaron la residencia y le dijeron que podía recuperarla cuando él quisiera, pero no sabemos cómo. Y yo estoy aquí y mi padre está en España, no sé cómo traerlo de regreso, doctor. Bueno, habría que ver por qué él no explicó que no pudo ingresar por el COVID. Es demasiado tarde, obviamente, pero hubo un periodo de gracia para todas estas personas que se Sí. quedaron varadas, ¿verdad? En otros países y tuvieron que permanecer allá por el COVID. De todas maneras, una persona que tenía residencia pudo haber ingresado a Estados Unidos por vía de estos viajes humanitarios que se hicieron. Si no se hizo ese viaje humanitario, tuvo que haber explicado, ¿verdad?, que estuvo fuera de Estados Unidos por más de un año debido al COVID. Ahora que le quitaron la residencia, él va a tener que empezar de cero nuevamente. Si su hija es ciudadana americana, entonces puede iniciar un procedimiento de petición. Si él es ciudadano español, pudiese ingresar a Estados Unidos con el famoso, la llamada visa o acuerdo ESTA, Esta. ¿ok? Si él es ciudadano español, pudiese intentar solicitar su ESTA para ingresar a Estados Unidos sin necesidad de una visa. Ojo, esto, Marjorie, esto nada más le da a la persona un periodo de tres Tres meses para meses, estar acá. correcto. No, ajá, De hecho, la persona que nos no es. escribió nos dice que viene de visita con el ESTA, pero solo como turista, ya no puede quedarse. Doctor, Ujú. pero ¿pueden ser tan radicales así de retirarle a alguien, de negarle una residencia por esto que ocurrió? Es decir, si es una persona mayor y no sabe que necesitaba informar y reportar lo que le ocurrió, eh, ¿amerita que se le retire la residencia? Bueno, la ley es bastante estricta en cuanto a un año y un día después fuera de Estados Unidos, al menos que tú tengas razones de peso, Ya. te retiran la residencia, claro que sí. Habría que ver que más detalles del caso, ¿ok? Pero me da la impresión, por lo que veo, que la persona simplemente no vino a Estados Unidos, o sea, después del COVID la persona se quedó en España o fue que la persona intentó ingresar a Estados Unidos y cuando llegó al aeropuerto tuvo una segunda inspección y los oficiales de inmigración no lo dejaron entrar. O sea, hay muchas, ¿cómo se llama? Dudas que tengo yo aquí en Claro. este caso, porque generalmente si después del COVID muchísimas personas, o sea, esto no es el primer caso, muchísimas personas estuvieron más de un año fuera de Estados Unidos Sí, este caso debido a se que vio muchas quedaron veces. atrapadas. Sí, sí, sí. Y nosotros ayudamos a muchas personas a reingresar a Estados Unidos después del COVID, alegando eso, no habían vuelos para ingresar, no habían vuelos humanitarios para volar a Estados Unidos y por lo tanto me quedé en ese otro país hasta que pude volar nuevamente al país y reingresar. Yo sí tengo entendido que desde Europa habían vuelos constantes, ¿ok? Donde si usted era residente o ciudadano americano, Estados Unidos le permitía a usted montarse un avión y venir a Estados Unidos. Entonces hay que analizar un poco más qué fue lo que pasó allí. Claro. Doctor, avanzamos con Al las menos que preguntas. al menos que la persona le haya dado COVID, estuvo hospitalizada y todo eso, ¿no? Claro, esto Entonces, también puede ser ujú, otro. Por eso es que es importante tener la asesoría de un ujú, profesional que ayude a armar y argumentar el caso. ujú.
Doctor, tenemos Correcto. la pregunta de Leo López. Dice, mientras el proceso de petición de mi hija para la residencia en Estados Unidos, ¿yo puedo viajar a Venezuela? Bueno, Leo, ¿qué tal? Gracias por tu pregunta. Y Mario, y esta es similar a la que hablamos de si tengo un ajuste de estatus, puedo viajar. Es lo mismo, ¿verdad? Si tu hija, que es ciudadana americana, hizo una petición y con esa petición tú ingresaste tu ajuste de estatus, entonces tienes que pedir un documento que se llama Advance Parole, Ujú. que se solicita con el formulario I-131, ¿ok? Y una vez que recibas este permiso para viajar, puedes salir al extranjero, viajes cortos, no es que vas a ir al extranjero y te vas a quedar 6 meses, ¿ok? Viaje de 2 semanas, un mes máximo, y sí, pero es importante que solicites este documento. Perfecto. Doctor, nosotros seguimos compartiendo las inquietudes que tienen los televidentes. Nos dicen así, yo ingresé a los Estados Unidos por la frontera con México solicitando asilo político. Si me caso con una ciudadana americana o residente, ¿tengo que regresar a Colombia mientras aprueban el proceso o yo lo puedo adelantar todo acá en los Estados Unidos? Bueno, mira, para el amigo de Colombia, depende de cómo fue tu entrada, si fue que el oficial te dejó entrar con algo que se llama parol o un salvoconducto, ¿ok? Un parol, Ujú. o fue bajo palabra, o sea, te dejaron entrar, estuviste detenido y luego te liberaron bajo palabra o con una fianza. Entonces aquí es donde va a estar la diferencia. Si te liberaron con un salvoconducto, con un parol, tú puedes hacer tu procedimiento de ajuste de estatus basado en matrimonio con una ciudadana americana dentro de Estados Unidos. O sea, no vas a tener que ir a buscar tu residencia permanente en el consulado de Estados Unidos en Bogotá. Ahora, si la manera en que te dejaron entrar es otra, o sea, bajo fianza, Ujú. bajo palabra, entonces sí vas a tener que eventualmente salir de Estados Unidos a una entrevista en el consulado de Estados Unidos en Bogotá. Entonces vas a tener, si estás solicitando asilo, habría que solicitar esa entrevista en otro país que no sea Colombia, porque tú estás alegando miedo de persecución si regresas a Colombia. Entonces, por lo tanto, sería contradictorio que tú pidas que te hagan la entrevista en el consulado de Bogotá cuando tú mismo estás diciendo que tienes miedo de persecución si te regresan a Bogotá. Entonces, bueno, habría que analizar muy bien esos detalles para determinar si lo puedes hacer dentro de Estados Unidos o lo vas a tener que hacer en un consulado de Estados Unidos en un tercer país. Doctor, recibimos también el comentario del usuario de New Leathers. Dice así, yo tengo visa de turismo, estoy en Chile y no he podido viajar por el pasaporte porque me lo entregan en mayo, se me vence la visa en junio. ¿Me recomienda viajar o renovar la visa antes de viajar por turismo? Y si nunca he viajado a los Estados Unidos, ¿tendré problemas con la renovación? Bueno, claro, tú para poder venir necesitas un pasaporte que tenga por lo menos 6 meses de vigencia. La visa se puede vencer, hay veces que te dan una visa por una sola entrada, ¿ok? Ok. Entonces, lo importante es que tú entres o llegues a Estados Unidos con esa visa de turista antes que se venza, ¿ok? Si se va a vencer y la vas a renovar, pues te pueden preguntar nuevamente, bueno, si usted le emitimos una visa, ¿por qué no la usó? Pero si hay suficiente evidencia que demuestre tus lazos con Chile, ¿verdad? De que tienes tu negocio, propiedades, etcétera, en ese país y que no tienes intenciones de venir a Estados Unidos para quedarte, yo no veo por qué te la vayan a negar la renovación. Pero yo sí viajaría, yo no veo ningún problema en que tú viajes faltando un mes para que se venza la visa, porque necesitas un pasaporte que tenga más de 6 meses de vigencia. Ok, doctor. Entonces, para él la recomendación es que pueda hacer el viaje, ¿correcto? Correcto, él puede hacer su viaje, yo no veo ningún problema.
Ok, doctor, gracias por sacar de su agenda este tiempo para poder compartir con los televidentes. A ustedes, allí está el número de contacto del doctor Guillermo Nolivo si quieren una atención, una asesoría más personalizada con respecto a cada uno de sus inquietudes en materia migratoria. Feliz semana, doctor. Gracias por este tiempo. Gracias, Marjorie, y gracias a todas las personas que se conectaron hoy con sus preguntas, inquietudes. Y bueno, el próximo miércoles, como siempre, voy a estar por acá y con Marjorie, ¿verdad? Que nos va a estar recopilando las preguntas y bueno, poniéndonos al día con este tema. Así que bueno, feliz día para todos y hasta el próximo miércoles. Feliz día, doctor. Hasta la próxima semana.